Ya arrancamos con Nano en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana. Ayer lo tuvimos a Iber Conteris, una semana, bueno, donde de alguna forma estamos con nuestro foco de atención en este escritor uruguayo, nacido en Paysandú, pero a los 2 años se vino a Montevideo en 1933, nació Iber Conteris, escritor, dramaturgo, es profesor, es crítico, literario, ensayista. Bueno, el último libro ya lo vieron, es sobre la escritura sin tregua, sobre Mario Benedetti, editado por Fin de Siglo. Y de alguna forma vamos a tratar de hablar ahora de lo que fue su primera actividad, ¿no? Su primera actividad fue el teatro, ya lo dijo ayer, en 1959 estrena Enterrar a los Muertos, y ahí comienza su trayectoria. Para hablar de Iber Conteris, pero de su parte teatral, bueno, para hablar de Iber, le estamos dando la bienvenida a Roger Mirza. Él es doctor en letras, es un hombre de teatro, crítico, ensayista de teatro, entre otros en el año 2007. ¿Cómo andás, Roger? ¿Estás bien? Bien, muy bien, gracias. Te estaba presentando y te quería dar también el saludo. Escribiste ese libro, La escena bajo vigilancia, Sí. si bien trató de la dictadura y la resistencia, ¿no? Cultural, teatral, ¿no? Y algo del teatro militante anterior y del teatro de elaboración del trauma posterior a la dictadura. Sí, desde el 70 más o menos, un poco antes, 69, hasta el 90. Está bien, y del tema de Iber Conteris, Iber entra en lo que fue el teatro anterior a la dictadura. Previo, claro. Y después, después de los 90, vuelve a estrenar, cuando vuelve al Uruguay, en el 96, 98, 2005, pero eso en todo caso lo ampliamos después. Perfecto, sí, en el segundo bloque, está bien. Después de Enterrar a los Muertos, que tú señalabas recién, él estrena al año siguiente otro al lado del telón, que dirige José Iriarte, y en el 63 2 obras, El Desvío y el Socavón, que dirige Federico Wolf, que era un director destacado en aquel momento, con la Comedia Nacional. Pero la que le dio más notoriedad fue el asesinato de Malcolm X, sin duda, en 1969, que fue el segundo estreno del nuevo Teatro El Galpón, sobre 18 de julio, porque el primero fue el señor Puntila y su criado Mati, justamente unos meses antes, en el mismo 69, y después el asesinato de Malcolm X. Mirá, el Galpón, hay que decir que no estaba ahí, ¿no? Estaba realmente Estaba en la Sala Mercedes, era realmente un galpón. Un galpón, claro. Con poca capacidad y con una construcción muy precaria, que siguió teniendo, y continuamente aparecían obras que se representaban en el galpón de la calle Mercedes y otras que se representaban en el Teatro Solís, en el Teatro El Galpón sobre 18. De todas formas, que se eligiera, digamos, para arrancar el Galpón en el nuevo teatro, habla de... En segundo lugar, pero bueno, habla de una preeminencia igual, ¿no? Sí, indudablemente allí. Lo que pasa es que el impacto de la muerte, del asesinato, ¿no?, de Malcolm X en Estados Unidos fue muy, muy fuerte, y él además construyó una obra de acuerdo al modelo del teatro llamado teatro político, teatro documento, pero también teatro brechtiano, el épico de Brecht, que presentaba no solamente la historia, y en eso se caracterizaba la historia por una sucesión de cuadros, por proyecciones, comentaristas. Hay una escena en que lo entrevistan a Malcolm, es decir, que la obra salta de espacio en espacio, de tiempo en tiempo, a lo largo de varios años, desde los recuerdos de infancia de Malcolm, el incendio de la casa paterna, hasta el asesinato final. Y hay presentadores, y el clima que allí aparece está entre el teatro testimonio, digamos, y el teatro épico, dialéctico de Brecht, obligando al espectador a tomar conciencia de una realidad muy fuerte, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, los actores, por ejemplo, encarnaban diferentes papeles, había como más de 20 personajes, o casi 30 personajes en escena. El espectáculo duraba un tiempo largo. Entre los cantantes te señalo que estaba Rada, por ejemplo. Ah, ¿cantaban también? Sí, cantaba Rada. No, es interesante eso. No, muy importante. Y él lo recuerda siempre, además, que estaba Rada allí. El éxito era tal que bajó a salas llenas porque tenían que estrenar, y estaban ya comprometidos, la siguiente obra, que era Fuente Ovejuna, nada menos, que fue otro éxito formidable. Sí, porque ese año que fue la inauguración de la sala
fue brutal. Bueno, Fuente Ovejuna duró 3 años en cartel. Sí, no, y aparte, perdón que te interrumpa, pero sí. Eso que pasa tan misterioso en el teatro uruguayo, que pasa muchas veces, de que pide obras que son exitosas, igual las bajan de cartel. Sí, sí. Bueno, si habían comprometido la sala para otros espectáculos después, los entiendo, los administradores de la sala, ¿no? Pero ocurre. Es un lío, sí, es un lío. En general, digamos, un comerciante no lo haría. Es raro, sí. Es raro, pero pasa, en Buenos Aires no pasa, por ejemplo, pero aquí alguna vista. No, por supuesto, pero no importa eso, digo. En definitiva, creo que los que la vimos, esa versión resultó inolvidable, absolutamente inolvidable. Fue como una entrada por la puerta grande al teatro, después de haber hecho varias cosas muy buenas. Pero además la obra, como texto, ya había recibido premios, además porque fue premiado en Cuba, tuvo una mención por la obra en Casa de las Américas. En Casa de las Américas, exactamente. Que es una mención muy importante, además, porque competía absolutamente con todo el continente, ¿no? Y el mismo año, además, se estrena en Santiago de Chile, el mismo año que se estrenó acá en Montevideo, por el grupo Ictus, que tampoco es cualquier grupo en Santiago de Chile, es uno de los grupos independientes más importantes. Incluso vino aquí, en la primera no, pero en la segunda muestra que organizaron los críticos, tendría que ser la primera persona, yo estaba integrando la comisión allí, vino el grupo Ictus, y ese grupo había estrenado El asesinato de Malcolm X, de modo que luego se empezó a representar en muchos lados, se presentó en Cuba, en Estados Unidos, también en Polonia, en Checoslovaquia, y la estructura era muy abierta, era una sucesión de escenas, repito, como si fuera casi cinematográfica, ¿no? Sí, eso te iba a decir, como me parece, me estás hablando de un collage o de un videoclip también. Un recuerdo del padre, la casa incendiada, él enfrentando a los abogados, luego hablando con los de su propio pueblo, tratando de convencer a la gente que lo seguía, explicando por qué se había puesto X. La obra es muy, muy variada, atractiva, y creo que además incorporaba, recién se había incorporado hacía unos 12 años, el modelo Brecht, digamos, de puesta en escena, y también el modelo de teatro documento, y de alguna manera allí tenemos reunidas las dos cosas, y el público respondía además muy bien. No, y aparte por lo que me estás contando, al haber música también está esa cuestión media operática, digamos, o digamos de cabaret de Brecht también, ¿no? Es el cabaret Brecht, más que operática en el sentido, digamos, de grandes conjuntos, de grandes voces, es como el cabaret Brecht, ¿no? Es un cabaret político, muy comprometido, pero con algo al mismo tiempo como el estilo, digamos, de un cabaret de jazz. Una cosa así. Sí. La música informal, las canciones entradoras. No, yo dije ópera por la ópera de los 3 centavos, 4 centavos. Por eso. En ese sentido, sin duda, claro. En ese sentido, Al mismo tiempo, además, después de allí, él, bueno, estaba ya militando, pero se compromete con el movimiento que es de Tupamaro, pasa preso, y una cosa que seguramente alguien contó, pero si lo contaron me cortás, quería recordar una cosa que él personalmente nos contó en una reunión que hizo en el 85, cuando salieron, que durante los primeros tiempos y para soportar los momentos más difíciles de la tortura, memorizaba textos de Homero poniéndolos en verso. Sí, la dolonía, sí. Exactamente, y elige el episodio en que justamente Dolón es atrapado por Ulises y Diomedes y es torturado para que confiese dónde están las defensas más importantes de la muralla de Troya. Sí. Es decir, que eligió exactamente la situación que se parecía a la suya y fue componiendo más de 100 versos que iba repitiendo de memoria. Y yo le pregunté, ¿pero era eficaz eso? Me dijo, absolutamente, no sentía nada. ¿Mira? Es impactante. Después, bueno, es invitado a Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos y vuelve. Y ahí reaparece el dramaturgo. Bueno, como narrador habrán hablado otros. No voy a entrar en la parte narrativa, que también tuvo un enorme éxito. Pero podemos hablar un poco en la parte, digo, porque escuchándote de lo que hacía en el asesinato de Malcolm X, tiene de alguna forma su paralelo con también lo que hacía a nivel narrativo en esa cuestión, suerte de collage o de tratar de hacer un montaje, una edición. Él tiene como un estilo de novela policial. Claro. Siempre logra crear, saltando de escena en escena, de tiempo en tiempo, logra crear un suspenso y mantiene en vilo la atención. Y te repito, por algo además pasó a ser un bestseller alguna de sus obras en Estados Unidos, que es como
el lugar, la cuna, aunque no el lugar de nacimiento, pero el lugar en que se desarrolló más la novela policial. El 10% de tu vida es la novela, una de las novelas más... Y lo sorprendente es que yo digo que transcurre en California, en Los Ángeles, ¿no? Bueno, en Beverly Hills, y está escrita en el Penal de Libertad. Es un viajero incansable, recuerda todo en sus viajes, sabe ir hasta el restaurante porque allí hay una salsa y un queso maravilloso, y en efecto, he estado con él algunas veces y era sorprendente el conocimiento que tenía de los lugares y la memoria que tenía de cómo recorrer los países que visitaba. Y eso aparece en sus novelas, además. Una cosa que nos dijimos, Roger, es que el asesinato de Malcolm X recibió al Florencio a la mejor obra nacional, ¿no? De autor nacional. Dice acá. No me acuerdo, dice acá, en el 68, dice acá, no sé. No, el asesinato es del 69. Dramaturgia uruguaya, sí, es del 69. Quizás se recibió como texto. Puede ser, sí. ¿Ya estaba el Florencio en aquella época, en el 69? Sí, claro. Sí. No, está acá en Dramaturgia Uruguaya, estoy viendo, .gu, sí, el 68, asesinato de Malcolm X. Creo que fue de las primeras veces que yo leí, digamos, posteriormente, un artículo donde Iber Conteris hablaba de Malcolm X y decía que se llamaba Malcolm X por la incógnita. Florencio, mejor autor nacional, Galpón, y mención concurso de Casagrande, que tiene razón en el 69. Y eso está dicho en el diccionario de Piñataro. Perfecto. Así que está confirmado. Está bien. No, porque es una obra que, digamos, de alguna forma... y te pregunto algo, digo, lo mío capaz que es muy injusto, ¿no? Pero, ¿qué comparándola con la película de Malcolm X, ay, ahora se me fue el director, No me acuerdo el director. Spike Lee, claro, sí. Con Denzel Washington, una magnífica actuación. ¿Qué dirías? Yo te diría que no desmerece. No desmerece, no, es importante, sí. No desmerece, está a ese nivel. Está a un nivel de máxima calidad y máximo entretenimiento al mismo tiempo, ¿no? Que es lo mejor, que es lo que más prende. Porque es como inolvidable. Algunas de las escenas, el actor estaba impresionante, no me acuerdo ahora quién era, yo era chico, pero era realmente algo muy fuerte. Hay que decir también, digo, bueno, en el caso de Estados Unidos le llevó como 30 años a Hollywood, en los 90, para hacer la película, y en el caso de aquí, de Iber Conteris, este escritor uruguayo, no, creo que murió en el 65, Malcolm X, pero estaba unos 4 años, 3-4 años, ¿no? Sí, casi medio. Bueno, pero es cierto que había un libro que él justamente nos mostró en algunas conversaciones que tuvimos, y se apoyó en muchas entrevistas que figuraban en el libro. Yo creo que fue muy cuidadoso y muy fiel a la historia, ¿no? A los datos históricos. Por eso las entrevistas, por ejemplo, que aparecen en la obra no son inventadas, están puestas tal cual. Lo mismo pasa con lo que aparece en los textos de los diarios o en algunos comentarios públicos, a diferencia de las obras de Brecht, por ejemplo, que transcribía o que inventaba más bien los documentos. Aquí no aparece, por eso yo decía que está entre el teatro documento y el teatro épico, porque aquí los textos son documentos que toma y que aparecen tal cual en la puesta en escena. Algo que lo puede hacer fácilmente, pero el teatro es más complicado. Es muy complicado, Usaba proyecciones en la pantalla, por ejemplo. Sí, es muy complicado. No, estaba pensando que el hecho de escenificar entrevistas que son de documentos, así como ocurrieron, es algo que después repetiría de nuevo con Onetti ante el espejo, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Después de la dictadura va a estrenar Onetti. Que fue muy exitoso, Onetti ante el espejo, en torno a aquellas entrevistas de María Esther Gilio. Claro. Roger, si te parece, vamos a la pausa. Perfecto. Y ahí volvemos con la obra, digamos, teatral, digamos, la trayectoria dramatúrgica de Iber Conteris, pero después de la dictadura. Amigos, estamos hablando con el crítico teatral Roger Mirza. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para saber quiénes somos, para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos, nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, estamos contigo.
Radiodifusión Nacional del Uruguay. La Orquesta Juvenil del Sodre presenta Titán, su próximo concierto de la temporada 2015. Con la dirección del maestro Ariel Britos, la orquesta interpretará la magistral Sinfonía número 1 Titán de Gustav Mahler y el estreno mundial del concierto para dos pianos de John Carmichael, con la actuación de los solistas Carles Lamas y Sofía Cabruja. Entradas en venta en Ticantel y boletería del auditorio. Viernes 19 de junio, 20 horas. Auditorio Nacional del Sodre, Doctora Adela Reta. Orquesta Juvenil del Sodre. Vivimos música. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Vuelve el radioteatro, vuelven los clásicos. Los principales elencos que hicieron época recrean las obras de los autores más importantes. La cita es sábados y domingos a la hora 18 en Radio Uruguay. La noche se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. Hola, soy Luis Custodio y los invito a acompañarnos en Radio Uruguay, de lunes a viernes, de 8 a 10, y con la reiteración de nuestras notas destacadas en la madrugada de 0 a 1, desde la 1050, con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando de la obra teatral, la obra dramatúrgica de Iber Conteris. Del otro lado del teléfono tenemos al crítico teatral Roger Mirza, docente también teatral, un hombre que ha pensado el tema del teatro uruguayo. Dejamos en el bloque anterior, Roger, la idea de que, por un lado, Iber Conteris fue un autor conocido, por lo menos en el año 69, con ese gran éxito del asesinato de Malcolm X. De hecho, en el Penal de Libertad era de los pocos escritores que ya tenían trayectoria, ¿no? Una trayectoria importante. Y después, Y Rosenkopf es el otro. Claro, Rosenkopf es el otro que tienen prácticamente también una trayectoria. Los dos son del año 33, los dos comenzaron en el 59, en fin, tienen una trayectoria paralela. Y de alguna forma, después... me olvidó decir una cosa, dale. un dato importante. El director del asesinato de Malcolm X fue Hubert Salcedo. Ah, mirá. Con el galpón. Sí, de modo que es justo reconocerle ese magnífico trabajo que hizo en el 69 con el galpón. Y de alguna... Sí. Y cuando, hablando ahora de la vuelta después de la dictadura, bueno, él estuvo muchos años en Estados Unidos como docente, fue invitado. Intentó dar clases aquí, pero no resistió, no aguantó, claro. Después de salir, prácticamente a las 2 o 3 semanas fue reintegrado a la enseñanza secundaria, donde era profesor de literatura, pero no aguantó. Y después tuvo una licencia y después fue invitado a Estados Unidos a dar clases en la universidad y estuvo
par de décadas. Sí, tuvo 20 años en Estados Unidos, en la universidad primero, lo dijo ayer, de Wisconsin, después de la de Arizona, y bueno, en 2 o 3 universidades. Sí, y en realidad se jubiló en la Universidad de Arizona, y vino acá y está trabajando como docente en los seminarios y cursos de posgrado en teoría e historia del teatro, que funciona en la Facultad de Humanidades. No sabía eso. Sí, es un nacido docente, todos los años dicta un curso, un seminario. Dentro de un mes empieza un seminario, 21 de julio exactamente. Y te pregunto, entonces, desde el punto de vista del hecho de un autor teatral, por esta razón viene la democracia, no se adapta, como ocurrió con muchos, ahora estoy pensando Carlos Liscano, que también se fueron. No podía enfrentar una clase de 40 personas después de haber estado casi 8 años o no sé cuántos en el penal de libertad. Es decir, no le salía, tenía como una especie de necesidad de acomodación más lenta. Claro. Y se entiende muy bien lo que pasó. Y en el caso, digo, el hecho que un autor teatral, si se va del medio, porque el tema es que los escritores de teatro están muy vinculados al medio teatral. Si te vas del medio, podrás a seguir haciendo teatro, pero no es el mismo teatro, ¿no? No de la misma forma, ¿no? Bueno, pero él volvió y se puso a hacer teatro de vuelta, es decir, no con la misma intensidad quizás que antes, porque al mismo tiempo creció su actividad narrativa. Claro. Con esto te quiero decir que hay una especie como de paréntesis, donde en novela continúa publicando, pero en teatro creo que, no sé, cuando en el 2005 Onetti en El Espejo, no, pero antes, en el 96 ya estrena ¿Qué desea cenar?, con dirección de Luis Cherminara, nada menos, y con Teatro 1, que en Casa del Teatro se había reunido de vuelta el Teatro 1. ¿Mirá? Y en el 98, 2 años después, El cielo puede esperar. Pero no tuvieron demasiado éxito, de modo que demora 7 años más en hacer Onetti en El Espejo. El cielo puede esperar no tiene nada que ver con aquella película de Warren Beatty. Yo creo que algo sí, ahora lo recuerdo vagamente la obra, pero no fue de lo mejor que hizo, me parece. No sé si tiene que ver con la película, pienso que puede ser que tuviera que ver, pero no, como espectador allí no me marcó, digamos. Está bien. Como en cambio, ¿Qué desea cenar? Me pareció atractiva. Y Onetti en El Espejo, claro que está apoyado en la entrevista a María Esther Giglio, pero hay una tarea dramatúrgica y de hombre de teatro sí, claro. En el espacio pequeño, además del teatro circular, era de mucha fuerza. Y la dirigió Patricia Yossi, del Teatro Circular, y con mucho éxito. Fue invitada a hacer toda una gira en el exterior y tuvo mucho éxito internacionalmente también. No solamente por el nombre Onetti, que estaba muy bien además, porque Onetti va a ser quizás el mejor escritor uruguayo, en todo caso está entre los mejores. Sin duda. Además era un personaje, entonces había mucho material teatral, digamos, para trabajar allí. Y ahí estaba muy bien hecho. Muy bien hecho. Era difícil también porque en el caso de Onetti, digamos, está la imagen, todos los uruguayos, o por lo menos la gente más o menos que lee, tiene muy presente la imagen. El actor tenía que competir con la imagen del propio Onetti, conocida por todos, en 1000 fotos. Exacto. Y lo hacía muy bien. Después de que Walter Reino estaba impecable. Yo vi una especie de avant premier o algo que hicimos en el 2004, la movida Onetti en Colonia, que fue pero una especie de teatro leído, digamos, con Til Silva y con Adriana Lagomarsino, ¿no? Y no estuvo mal, digo, me lo hicieron ellos, y ahí me di cuenta que esa obra, porque digo, leyéndola la obra de teatro, parece, digo, voy a decir una barbaridad, pero parece simplemente extractos de estas entrevistas entre María Esther, Giglio y Onetti a lo largo de 20 o 25 años, y está muy bien, pero viéndola en escena uno se da cuenta que hay una progresión dramática en esa relación, ¿no? Hay una progresión dramática, pero además, viendo eso en vivo, digamos, con los actores presentes, hay una sutileza de seducción permanente, no solamente en la letra escrita que se percibe, sin duda, pero sino también en los gestos, la postura, en medio del desgano y el abandono aparente de Onetti. Hay una continua seducción con esa jovencita, que era María Esther Giglio en aquel momento, y que se atrevía al monstruo, digamos, porque además Onetti era temido, porque como crítico era furibundo, era terrible. En Marcha, La piedra en el charco era él, y había varios seudónimos, pero era un crítico muy mordaz y que permanentemente estaba desafiando al interlocutor. Y eso con una actriz jovencita enfrentando, no era jovencita, pero hacía de actriz jovencita y muy bien la actriz, y lo lograba muy bien, esa mezcla de seducción y como desaliño, que era parte de su seducción también, y esa inteligencia muy despierta, muy chispeante,
provocándola continuamente, y lo que tenía el personaje de María Esther Gilio, no voy a decir ella, pero el personaje de María Esther Gilio, ella convertida en personaje, es que aguantaba el enfrentamiento y replicaba, era capaz de no solamente de aguantar, sino también de desafiar ella a su vez, lo cual atraía aún más al seductor que era Onetti, como personaje. Sí. Y desde el punto de vista, eso funcionaba escénicamente muy bien. Desde el punto de vista dramático también como que son eran dos polos opuestos, ¿no? Por muchas razones. Justamente, en teatro es lo que mejor funciona. Claro. Además, que resisten el embate, porque si son dos polos opuestos en que uno avasalla al otro y se termina enseguida, y pierde el interés, mientras que aquí hay como una resistencia por el atrevimiento de esa periodista joven frente al otro. Y ahí también, te cuento, mi experiencia, porque fue que en el 2004 estábamos organizando la movida Onetti y alguien me pasa el mail de Iber Conteris en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y me dice, mira que está haciendo una obra y pedile. Entonces yo digo, yo pedirle una obra, entonces se la pedía, la obra, que incluso no sé si estaba terminada, de hecho la había terminado, y me la dio inmediatamente, que yo me quedé pasmado porque yo no me conocía de nada, y de hecho por eso me quedé sorprendido. Y ahí la leí, y realmente, bueno, eso ocurre con los buenos textos de teatro, ¿no? Que no siempre uno lee el texto y te dice, digamos, como que cuando ves la obra de teatro hay una transformación, ves la potencialidad que tenía ese texto. Yo no las veía, veía una buena entrevista, no sé qué, no sé cuánto, pero no pensaba que podía... Ahí está el ojo también, ¿no? Teatral. Él mismo, y yo te diría que la directora y los actores no sabían bien qué iba a pasar con ese texto. Sí, a veces pasa con los propios teatristas, que no saben bien lo que puede pasar en la escena con el texto. No le tenían mucha confianza. Incluso él cuenta que le preguntaron, ¿te parece que esto va a interesar? No sé cuánto. Muchos dudaban de lo que podía surgir. Y a veces sorprende, que el propio Curi me decía a veces que montaba un espectáculo y creía que no iba a tener ningún éxito y duraba años en cartel, y otro que estaba muy confiado que estaba perfecto, no, se desinflaba enseguida a los pocos meses. Que eso es muy imprevisible. Porque además, como el teatro es un arte vivo, donde el encuentro entre emisores y receptores se produce en el momento, depende enormemente del contexto, de la situación, del estado de ánimo, de lo que ha ocurrido últimamente. Hay una cantidad de factores que inciden en este hecho que es totalmente vivo. Por eso es que es muy distinto a la lectura. La misma obra leída es una cosa que representada. Además, a tal punto que semiológicamente se señala que en realidad la representación es otro texto. Claro, es otro texto, es así. En sentido metafórico, ¿no? Sí, otro Hay un texto. Que es el texto escrito. Y, digamos, un objeto de arte que es la obra escrita, y otro que es la representación. Porque ya hay un mediador ahí que es, en plural, mediadores, que es el director, los actores, la iluminación, y eso tiene que ver con una segunda instancia que es interpretativa, porque el director no se limita a cumplir con las acotaciones que indican el texto, está creando él también, porque además tiene gente viva entre sus manos, que son los actores, y lo mismo pasa con el músico. Hay allí un colectivo que está creando algo nuevo a partir de algo que es un texto que tiene sus propias condiciones. Entonces, sí, como me dijo una vez un autor teatral uruguayo, que el escribir un texto es solo el 50% de la obra de teatro, ¿no? Sí, falta el otro 50%. Claro. Hay algunos muy, muy grandes, Shakespeare, de la Barca, Lope de Vega, que leído o representado siempre funciona, impacta, ¿no? Funciona mal. Sí, Shakespeare sin duda que es impresionante. Pero aquí es una segunda obra, y esa obra resultó de una eficacia enorme. No, y aquí, en esto que estamos hablando, otra vez aparece, digamos, esa, yo no sé llamarlo estrategia o forma de escribir que tiene Conteris, que es escribir a partir de otros textos, de otras literaturas, de otros documentos. En este caso agarra un libro de María Esther Gilio, que son los 20 años de las entrevistas, y genera una obra de teatro, digamos. Por eso. Marco Alexis, ahí son documentos de distinto tipo, ¿no? Pero de un libro también me dijiste, ¿no? De un libro. Sí, había un libro que eran las entrevistas, que se apoyó en eso, pero no solo en eso. Tomó más materiales, digamos, porque hay materiales también fotográficos, y toma
fuentes de periodismo. Y la primera vez que yo lo vi a Iber Conteres, que estuve hablando ahí, conversando con otra gente, él usó una expresión que a mí me llamó la atención y después vi que la usa siempre, y de hecho la usó ayer, y siempre lo está usando, porque le hice una pequeña pregunta yo en torno a Raymond Chandler, que me gustaba mucho. A mí también le gusta mucho. Y mi pregunta era más o menos si Raymond Chandler, digamos, escribía pero tan bien, que parecía que escribía más alto, más arriba de lo que era el tema, digamos, su prosa supera, digamos, la calidad de su prosa a lo que es el tema. ¿Qué contestó? Y entonces me dijo, puede ser, me dijo, ¿no? Pero después, sí, puede ser, me dice, puede ser. Yo te diría otra cosa. ¿Vos qué dirías? Lo agarraste desprevenido, me parece. Y no, yo te diría que no importa el tema. Ajá. Podés hablar podés hablar de cuando fuiste al cuarto de baño y cómo pasaste media hora allí, y convertir eso en parte de una obra de arte. Sin duda. James Joyce en el Ulises toma las 24 horas de la vida de un hombre y no te saltea ningún detalle. Y no deja de ser una obra maestra del siglo XX. Claro. Sí, el tema no es el tema, sino más bien es el autor con ese tema. ¿Cómo es tratado el tema? ¿Cómo lo abordas ese tema? Porque de repente tomás a alguien que estornuda y eso no lleva a ningún lado. Correcto. Pero a partir del estornudo mostrás todo el sufrimiento que hay atrás de esa persona, todo lo que pensó mientras estornudaba, el efecto que tuvo eso en los que lo rodeaban, cómo lo abandonaron inmediatamente pensando que estaba tísico. Yo qué sé, invento. En el momento te invento. No, de acuerdo. Y eso significa que no importa tanto el objeto del que tú pasas, si ese objeto engancha de algún modo con la experiencia humana. Y ese objeto de alguna forma transparenta o trasluce lo que es el estilo personal del autor, digamos, ¿no? Tiene que ver con experiencia humana traducida en palabras, digamos. En este caso en imágenes, palabras. No, pero agregó otra frase. Esta no era la frase que quería decirte de Raymond Chandler, era que Chandler había canibalizado sus cuentos para hacer novelas. Y esa forma de usar, yo nunca ¿Los cuentos de quién? ¿Del propio Chandler? Del propio Chandler, de canibalizar textos, canibalizar literatura, su propia literatura, para hacer otra literatura, es de algo lo que estamos hablando una y otra vez con Taylor. A mí me parece que eso es legítimo siempre que el resultado sea mejor que lo anterior. No, sin duda. Por lo tanto, bienvenido. Claro, no, yo decía que esa expresión de alguna forma él la lleva aplicando a distintos textos durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Generando otra cosa, ¿no? Sí. En realidad alguien te diría que la literatura siempre está hablando de lo mismo. Siempre repetimos lo mismo, solamente que de otra manera. Claro, y en realidad esa canibalización se está dando constantemente porque, digo, la literatura se escribe sobre... de la canibalización. Para empezar aprendemos el idioma de otros, lo vamos incorporando, pero también aprendemos leyendo y vamos incorporando lecturas, obras de arte que nos rodean, fragmentos musicales, etcétera. Es imposible, estamos hechos de lo que hemos oído, leído y entendido. Es así. Muy borgiano terminamos, pero es así, ¿no? Borges diría lo mismo. Exacto, estamos siendo leídos de alguna forma continuamente. Y somos escritos de alguna forma también. Mismo. La cultura a la que pertenecemos está escribiendo a través de nosotros. Te iba a preguntar esto último nada más, porque el 10% de su vida lo que hace en esa novela es escribir como si fuera Raymond Chandler, pero el protagonista es Raymond Chandler. Te pregunto en un minuto, todo esto que estamos hablando, agarrar textos y canibalizarlos para hacer Malcolm X, para hacer Onetti, digo, ¿no es algo, digamos, un giro postmoderno de la posmodernidad? No. Shakespeare tomaba textos de historia inglesa y los transformaba, o de Dinamarca, tomaba fragmentos enteros de otros textos. Eso es la literatura. Sí, Romeo y Julieta, ¿no? Sí, no solo Romeo y Julieta, la serie de Abril que toma, por ejemplo, continuamente está siendo releída y reescrita la historia y la literatura y el arte. Muy bien, Roger Mirza, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿no? Notable la interpretación. Dale. Encantado. Muy bien, ahora vamos a continuar, vamos a hablar con Gabriela Oneto. Ella es, además de ser columnista de La Máquina de Pensar, además de tener talleres literarios, además de ser escritora, también es escritora, es poeta, ¿no? Y Gabriela ganó el año pasado el premio Onetti de poesía, nada menos, que es el premio que da la Intendencia Municipal de Montevideo. El libro se llama Expiar, ¿no? Hay un juego con la S y con la X de dos verbos que son muy diferentes, ¿no? Expiar y espiar. Este libro, que está muy lindo, es la cubierta es de Fidel Esclavo, y se editaron muchos libros, ¿no? Muchos ejemplares, ¿no?
Sí, son un montón, no me acuerdo si 5.000, ¿no? Son, sí, 4.000 o 5.000, son muchos, que son parte del premio del premio Netti, ¿no? Que está muy bien instrumentado este concurso, el concurso Juan Carlos Onetti. Y uno se sorprende de Gabriel Onetti. Onetti. Onetti me persigue. Onetti te persigue, Oneto en el Onetti. Poeta. Bueno, pues... ¿Vos eras poeta y sos poeta o no sos más poeta? ¿Cómo es? Es cuando quiere. Sí, cuando quiere. No. Pero arrancaste primero con la poesía y después con la narrativa. Primero arranqué con canciones. Yo hice 10 años canciones, pero 10 años, estoy hablando de los 12 a los 22, años muy jóvenes. ¿Te dedicabas a escribir canciones? Sí, era mi forma de escritura, me parece que siempre escribí diarios, cartas y poemitas de niña y esas cosas, sí, pero la forma expresiva que tuve primero fueron canciones durante 10 años. Allá por los 20 fue que empecé a escribir poesía. Y ahí se solapó un poquito, claro. Pero la prueba de que mi forma de expresión literaria, si se quiere, eran las canciones, es que al aparecer la poesía y otras formas, se retiró. O sea, dejé de escribir canciones a los 22 años. ¿Y empezaste a escribir poemas? Empecé a los 20 a escribir poemas que están ahí, de hecho, están en este libro. Pero parte igual, parte de muchos poemas de estos también tienen una gran fuerza narrativa. Claro, sí, un gran impulso narrativo. Bueno, no sé cómo eran tus canciones también, digo, pero hay un lugar de la poesía que es, voy a decir un lugar común, ¿no? Que es el lugar, digamos, de la vertical, que es todo muy conciso y en la verticalidad, y la narrativa sería el lugar de la horizontalidad, ¿no? O sea, eso que avanza, ¿no? Sí. Y hay poemas, en tu caso, que son netamente narrativos, pero digamos, ¿no? O que podrían dar un texto narrativo. ¿Has leído algunas cosas de narrativa mía y también se solapan con la poesía? Sí, claro. O sea, soy una persona que nunca se llevó mucho con los géneros. Las aduanas. No. Las aduanas las considero que sirven para los concursos y muchas veces... una vez hace mucho me presenté un concurso en poesía, en narrativa, con unos textos, y una persona que sabe mucho de poesía me dijo, bueno, pero esto lo tendrías que haber presentado, saqué una mención. Sí, como que era prosa poética. Tendrías que haberlo presentado en poesía. Claro, entonces dije, capaz que tiene razón, y bueno, lo organicé un poco diferente, y lo presenté al año siguiente en el mismo concurso y también saqué mención. Y fue un gran alivio para mí. En los dos rubros sacaste mención. En los dos rubros saqué mención en el mismo concurso consecutivo. Y fue un gran alivio, fue una liberación. Dije, con razón yo no sabía lo que escribía. O sea, es un híbrido, algo. Claro. Entonces, bueno, considero que me puede afectar en lo que es editorial, lo que son concursos, sí, porque a veces no encaja muy bien en ningún lado. Pero es una forma, no sé. No, pero este libro de poesía, yo creo que es bastante... yo lo considero poesía. Sí, poesía. Yo lo que quería decir es que hay poesías, hay líneas poéticas que son más bien, digamos, del estado, ¿no? Cosas que ocurren de la circunstancia, y hay poesías que son más de una narración, digamos, ¿no? Yo qué sé, el famoso libro ahora se me va a olvidar, la antología Spoon River, por ejemplo, es todo poesía y sin embargo está contando toda una historia. Marosa Di Giorgio era alguien que era poeta, obviamente, pero había una fuerza narrativa muy grande, ¿no? En cambio, en algunas partes a mí me hizo acordar Juana de Ibarburu, ¿no? Es claramente una poeta que está hablando del momento de ella existencial, ¿no? Y a veces hay formatos, hasta rima y bueno, juego con las palabras y eso que de pronto a mí no me interesa particularmente, ¿no? Ahora, en este caso acá, por ejemplo, hay muchos poemas, o algunos poemas de la infancia, ¿no? De la infancia que uno se piensa, yo como lector pensaba, pero bueno, puede ser una infancia totalmente inventada, ¿no? Puede la verdad que no. Totalmente ficticia, pensando, digamos, en ese argumento, en esa forma de contar o de cantar de Marosa. Pero en el sentido de ir a una infancia mítica, ¿no? Sí, siempre donde se le dan muchos detalles. Ahora, en el caso de Marosa es muy barroca y en el caso tuyo no, estamos hablando de la concisión poética
habitual en la poesía, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, yo considero que este es libro de poesía y tengo otro libro inédito que también es de poesía, que también tiene menciones y demás. Para mí esos son de poesía. Y decime, y vos decís que hay poemas o viejo, canciones. Mira, hay diferentes capas geológicas ahí metidas. Sí, hay varias secciones, ¿no? Claro, hay 4 secciones, pero la sección que tiene que ver con mis primeros poemas, así de verdad, de los 20 años, que en mi caso, es decir, muy lejanos, es el de amor, precisamente, que es lo que a uno, el segundo. Espiar, el de amor, Esta niña disuelta, la primera, y los amorosos les amoré, espiar. Y la primera es niña disuelta, expiar, entre paréntesis, y la segunda es les amoré, los amorosos, espiar. La tercera es importancia de los ojos, espiar, también con S, y la cuarta es le mort, espiar, expiar. Claro, está en el juego con la muerte y el amor, ¿no? Y bueno, los del amor, un amplio porcentaje son de mis poemas de los 20 años que después retrabajé. Yo te hablé de uno de Código Morse, por ejemplo. No, ese es de los últimos años. Es una minificción, microscópico, pero la verdad que... No, ese es contemporáneo. Una circunstancia como narrativa también, tiene un estado de narración. Claro, es verdad. Hay varios que son así. También hay una sección que está dedicada a los mitos. Sí, o a la parte greco-latina. Más bien está dedicada a las miradas. Lo que pasa que originalmente yo había usado iniciales A, B, C, D, E. O sea, era una forma de encubrir a la persona. Digo, no de encubrirla para pero encubrirla. El personaje, sino... digamos, Ares, Patroclo. Bueno, eso fue después, fue una derivación después. O sea, a mí lo que me interesaba era que se priorizara la mirada, ¿no? La mirada, en todo caso, sobre un supuesto yo. Claro, acá por ejemplo el Patroclo, cuando Patroclo me mira, digo, no sé, yo pensé en increíblemente pensé no solamente en la personaje, sino pensé en Aquiles. Sí, lógicamente. En su amor. Pero en realidad empieza, parte de otro lado. Respiro aliviada. En un momento claro, eso me siempre, no es un juego intelectual. El hecho de poner, o sea, la mitología apareció más bien a partir de la mirada en sí. Primero era la mirada. Yo lo que trabajé es cómo los ojos de otras personas nos componen. Sí, en el caso de Afrodita es claro y es una cosa muy clara. Dice, pero no era Afrodita, no era Afrodita. Bueno, era habla de la belleza, pero es clara, ¿no? El tema de la mujer muy bella. Afrodita dice, la gente no me ve cuando camino. Van pegados a sus ojos, pero jamás me miran. Aquí estoy, quisiera decirles, a sus ojos, pero ellos nunca miran. Claro, ese es un poema viejo mío, así tal cual. ¿Mirá? Después de que empecé a hacer ese código de decir, bueno, los voy a encubrir usando héroes, dioses y demás, buscaba una resonancia, ¿no? Buscaba que el personaje que yo elegía tuviera que ver de alguna forma o que a mí me evocara. Y obviamente ese era Afrodita. Hay unos narcisos, hay... Sí, hay narcisos. Pan, está Pan. Claro, hay un juego con Hera y Zeus también, como la figura del padre y la madre. O sea, es una cosa más lúdica desde ese lugar, pero la idea era componer, hacer sentir como los ojos y la mirada constante sobre uno nos dibuja, ¿no? Si se quiere. Claro. Y para terminar la última sección, la de los muertos, que tiene un epígrafe de Kundera. Tú eres un ingenioso aliado de tus propios sepultureros. Terrible epígrafe. Bueno, terrible, ¿no? Sí, pero es terrible. Yo bueno, pero los poemas no son muy livianos tampoco. Digamos, es la parte, digamos, del libro que está más, es más... Por eso está al final. Sí, no, y el aparte... que quiera huir puede huir. No es que sea terrible, ni mucho menos. No. Pero aparece en algunos momentos como que es la más, más de circunstancia biográfica. Ah, claro, sí, como más de existencia, digamos, de la voz lírica, más Congo Gabriela Oneto, y no la voz lírica
que venía jugando pero hasta ahora. El primero también, el de las niña escuelas. Bueno, lo que pasa es que yo lo tomé sí. como una infancia ficticia y dije, qué bárbaro. Sí, puede ser. Es que es una infancia ficticia, porque uno recomponiendo... Sí, la idea de la niña que cree que yo que sé que la directora... Que la van a dejar en el asilo. Y que la directora secuestra a los chiquilines, pero nunca la logro comprobar. Bueno, eso hablando de autobiográfico... Eso parece como una caricatura. No, parece, vos sabés que eso tiene una anécdota de base que le hubiera encantado al Lebrero, por ejemplo, y es que yo tenía 5 años cuando entré a la escuela Perú, que era la España, ¿no? Era la jardinera. Entonces mi mamá me llevó y me mostró el colegio y no sé cuánto, la campana y yo qué sé cuánto. Y me mostró a la directora y yo me puse a llorar a mares, así sin ningún tipo de filtro social. Sí. ¿Y qué pasaba? Yo tenía una pesadilla, pero no sé si en ese momento, sino antes, porque en la pesadilla yo estoy sentada en el carrito, o sea que tenía que ser bien chica para estar en el cochecito. Sí. En mi casa, vacía la casa con una iluminación sin muebles, y aparecía de la nada esta mujer, pero esto fue antes de conocerla. Sí. Ah, la viste en sueños. Claro, yo estaba en el cochecito, en mi casa, sentada, la mujer aparecía, agarraba el cochecito y empezaba a dar círculos corriendo, riéndose a carcajadas, y mis padres estaban en una esquina y miraban la escena sin hacer nada. Sí, malignamente. Una pesadilla de niño, de esas terribles. Y bueno, cuando me presenta con quién me voy a quedar, resulta que la mujer era idéntica. Y de última es lo que hacen los maestros también, ¿no? Que nos llevan a pasear a otros lados. Sí, pero yo y los padres miran así. Claro, pero yo no había entrado a la escuela. Cuando el sueño, la pesadilla es previa. Entonces, cuando me pasa eso, después yo lo racionalicé y dije, claro, Montevideo es tan chico que seguramente yo la vi, me impresionó, usé ese material para soñar y después, la mujer era divina. No, pero está muy bien hecho el tema ese de, incluso hay una novela, incluso escrita acá en Uruguay, de precisamente esa idea del niño que mira y este es un colegio donde están llevándose a todos los gurises y los van suplantando. Claro, el terror de niños, ¿no? Es la horma que viene y son todos terribles y a mí me van a triturar, digamos, y en un momento en el sótano, en fin. Traté de trabajar del lugar así de la angustia de niño, ¿no? Después hay otro, sobre el cine, como una enana, en fin, que yo pensé en México, no sé por qué. No, en Parque del Plata. Pensé por Buñuelo en México, ¿viste? Bueno, esa debe ser mi parte de México. Y después hay otros también que también describen circunstancias que son muy... la escondida, la casa no la muestra, ¿no? O sea, va describiendo una casa y también parece una casa que es que de última parece onírica, ¿no? Una casa bien, digamos, de ficción, digamos, una casa arquetípica, ¿no? Que aparte se va como destruyendo, digamos, se va, ¿no? Como que se va, ¿no? Como que está vacía. Sí, la circunstancia por debajo de ese poema es la huelga bancaria, que realmente estuvimos escondidos con mis padres en la casa de unos primos, ¿no? Entonces la sensación, yo recuerdo como si fuera hoy la sensación. Pero parece algo muy onírico, la casa no era nuestra. La casa era un museo de vitrales, por una puerta se iba a una segunda puerta, el primer cuarto se abría y aparecía otro cuarto, no había jardín, aquella era una claraboya mágica, los muebles no se ensuciaban nunca, había un altillo prohibido y un reloj, yo iba pisando las baldosas de mi aburrido dibujo negro, los techos eran altos, altísimos, jamás vi techos tan altos, es decir, es una casa parecida a la mía, lo que pasa que he visto con los ojos de un niño. O la casa abandonada, parece. Y bueno, en soledad todo el día, ¿no? Muy bien, Premio Onetti 2014 de poesía, se llama Espiar, Expiar, es de Gabriela Oneto. Obviamente después te vamos a pedir, Gabriela, que grabes, porque esto de conversar sobre la poesía siempre uno merodea, pero lo bueno es escucharla, poderla oír y obviamente poderla leer. Esto está en librerías y por lo menos está en la de Banda Oriental, seguro que está. Seguramente, y Socio Espectacular lo distribuye a mucha gente y bueno, en algún momento haré presentación y ahí también se va a poder distribuir, claro. En la máquina de pensar. Bárbaro. Gracias por estar acá, Che. No, gracias a ti.